Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mute y hoy voy a estar hablando en este video sobre la situación de los salarios en Argentina, cómo según diversas notas, como vamos a estar viendo a continuación, ponen en evidencia que incluso hoy en día la gente trabajando y teniendo un trabajo de alta capacitación, como podría ser un médico que requiere años de esfuerzo, están los sueldos por debajo de la línea de la pobreza, algo que es totalmente impensado en cualquier otro país del mundo. Y además, vamos a estar viendo algunas noticias como que Argentina nuevamente ha vuelto al índice, al top 10, de un medidor denominado miseria económica, una verdadera aberración, y esto pone de manifiesto lo complicado que está la situación en Argentina, que es imprescindible hablar de esto para que se entienda cómo se vive en el país. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, empezamos con este último dato que es el más alarmante de todos. Miren esta nota que dice: Argentina volvió a figurar en el top 10 del índice de miseria económica global, algo que no debería estar pasando más en un país como Argentina, que tiene para producir, para alimentar muchas veces la cantidad de ciudadanos que viven en el país, y sin embargo vemos que ha caído nuevamente en este índice, que es algo terrible. Dice, está elaborado en base a datos de inflación, desempleo, tasas de interés y variación del PBI por habitante. El país ocupa el 7º lugar, rodeado por naciones con graves conflictos bélicos y civiles. Y esto demuestra que realmente es tan importante la política a nivel mundial que en Argentina tenemos políticos que están al nivel de, como decía ahí, países que tienen guerras, que tienen conflictos bélicos. A esto puede llevar malas políticas, malos gobiernos, a una destrucción económica comparable con este tipo de situaciones terribles que se ven en otras latitudes. De hecho, escuchen quiénes son los que están en esta lista. En primer lugar, como el peor, obviamente, Venezuela. Después viene Zimbabue, Sudán, Líbano, Surinam, Libia. Países de África que tienen situaciones económicas muy complejas, como decía, con guerras civiles. En 7º lugar, Argentina. No puede ser que esto esté pasando en un país que tiene todo para poder salir adelante. No debería estar pasando. Pero por eso tenemos que entender que la destrucción económica se genera por las malas políticas de gobierno tras gobierno que están destruyendo a la gente. Y justamente este índice, uno de los valores que más castiga es el de la inflación, que es el dato más importante que vamos a ver después en este video. Como no paran de subir los precios por la inflación que está 100% generada por el gobierno, porque es un fenómeno monetario, no es algo que sea culpa de otra cosa más que la emisión del gobierno, que vimos en videos del año pasado que hasta se compraron billetes en otros países para poder emitir una emisión descontrolada, y esto obviamente está generando una inflación descontrolada. Vemos que no solamente esto hace que Argentina esté ocupando un top 10 de un índice como el de miseria económica, sino que esto destruya los sueldos de la gente, que cada vez gane menos la gente en dólares, que cada vez pueda comprar menos objetos, que cada vez pueda comprar menos comida, cada vez sea más difícil alquilar, cada vez sea más difícil pagar alquileres, cada vez sea más difícil pagar servicios básicos desde internet hasta luz, gas, agua. Se hace imposible la vida, y todo por malas decisiones del gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Es lo importante de este video, que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta qué es lo que está pasando, por qué está pasando, para que podamos buscar una solución. Y metiéndonos de lleno en el tema de los sueldos, vamos a ver un caso práctico antes de analizar más a fondo este problema. ¿Qué es lo que pasa, como decía al principio del video, con trabajos como podría ser un médico que le dedican años de su vida, un trabajo que en otro país seguramente ganarían fortunas, serían capaces de las clases más altas? En Argentina son pobres. Miren esta nota que dice: el irónico mensaje de un médico correntino por los sueldos de la salud en Chaco. Dice, el profesional que se desempeña en un hospital se tomó con ácido humor los datos del INDEC sobre los niveles de salario contrastados con el valor de la canasta básica. Y ahí dice, luego de 10 años de estudio soy pobre, ya que una familia, como se puede ver en la imagen, sacó este recorte de las noticias. Una familia necesita 61.000 prácticamente pesos para no caer en la pobreza. Y el sueldo de este médico, como se puede ver en la imagen, es de 56.000. O sea que, repito, una persona que estudió 10 años de su vida, que se quemó las pestañas con una complejidad además enorme, porque no es que estudió algo que debería ser de baja remuneración, que no es tanta la cualificación que se necesite, no, justamente un médico que salva vidas, algo que sabemos que en todo el mundo se paga muy bien, acá está bajo la línea de la pobreza. A eso estamos llegando con nuestra gente. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que se terminen yendo todos los médicos, los más capacitados, los que más saben, a otros países. Escuchen lo que dijo, les leo textual. Luego de 10 años de estudio, soy pobre. En el Chaco, si no te matás haciendo guardias, además de cumplir con tu carga horaria, te convertís inmediatamente en pobre. Y además,
esto lo dijo este médico del Chaco, pero esto pasa en cualquier otra ciudad. Lo hemos visto diversas veces en manifestaciones de médicos que ganan miserias, realmente miserias, algo que en otro país no es ni capaz el sueldo mínimo, es lo que gana un médico después de haber estudiado años y años en Argentina. ¿Y qué vamos a lograr? Como decía antes, que se vayan, que un día decidan que no vale más la pena estar acá, si pueden estar ganando 10, 20, 50, 100 veces más afuera. Y estamos viendo un ejemplo con los médicos, pero esto aplica a prácticamente cualquier carrera. Y miren esto, que es lo que demuestra la situación de la forma más cruda. Dice: trabajadores pobres. Estos sueldos de convenio ya están por debajo de la línea de la pobreza. Y tenemos que entender que esto significa que hay gente que va a trabajar, tiene trabajo. O sea, eso es lo más complejo de entender, el gran dilema, que tienen trabajo, tienen un sueldo. Capaz tienen un trabajo, como veíamos antes, como un médico que requiere capacitación, necesita estudios, y aún así están bajo la línea de la pobreza. Ni siquiera clase media, ni siquiera clase media baja. Pobres. ¿Qué país puede funcionar económicamente así? ¿Qué país puede hacer querer prosperar a su gente si están sumidos en la pobreza? Hasta los más capacitados, hasta los que podrían sacar al país adelante, no pueden ni siquiera llegar a comer, no pueden llegar a fin de mes, no pueden mantener a sus familias. Y dice, por la inflación, que esto es lo importante, es lo que tenemos que entender, y el estancamiento económico, las paritarias no alcanzan para cubrir la canasta total. Los rubros más afectados, supuestamente, es lo que se va a hablar en esta nota, dice. Y acá habla primero de que el aumento de la pobreza, que ya lo vimos en otros videos, llegó al 42% en 2020, hoy ya estamos en números todavía más altos. Si seguimos así vamos a pasar la mitad y más de, no sé, 1 de cada 2 personas que vamos en la calle van a ser pobres. Y así un país claramente no funciona, no hay chances de que funcione. Y dice que acá los sueldos han perdido poder adquisitivo por 4º año consecutivo. Y por eso es importante también entender que no solo están haciendo las cosas mal ahora en el gobierno actual, lo hicieron en el anterior, en los anteriores. Esto ha sido algo que se viene gestando por décadas. Y escuchen esto, según esta nota dice que toda esta situación está generando inquietud en la dirigencia sindical. O sea, esto ya está preocupando a los sindicatos porque es un fenómeno que empezó a hacerse notorio en los últimos años, dice, es lo textual. El de los trabajadores pobres, es decir, aquellos asalariados cuyos ingresos, si fueran los únicos disponibles en el hogar, no permitirían superar la línea de pobreza. Y repito, en un país normal, la gente, si llega a la línea de la pobreza, suele ser porque tienen trabajos de baja capacitación, trabajan pocas horas o directamente porque no tienen trabajo. Pero en Argentina vemos como hasta un médico, repito, con años de estudio, con capacitación, con horas y horas y horas de haberse dedicado a una carrera tan compleja como medicina, están bajo la línea de la pobreza. Escuchen, esta nota dice, les leo textual: la pobreza no solo golpea a los hogares con desempleo o ingresos informales, que eso es lo que muchas veces en otros países sucede, hasta en el primer mundo. Si alguien está en un trabajo informal o directamente no tiene trabajo, es muy probable que sí, lógico, esté en la línea de la pobreza. Pero en Argentina incluso los que tienen trabajo, dice, en rubros importantes, las remuneraciones de las categorías inferiores, que incluso tienen aportes a la seguridad social, también ya se encuentran por debajo de lo que necesita una familia tipo de 4 miembros para no ser pobre. O sea, hasta trabajando la gente es pobre. Esto es algo contraintuitivo, es algo que no pasa en el mundo, que ya se solucionó hace décadas. La gente trabaja, tiene un buen trabajo y deja de ser pobre. Imaginemos que además todo esto está teniendo en cuenta datos desactualizados, porque corresponden al año pasado. En cuanto se empieza a actualizar todo con las nuevas medidas que se están tomando, de los nuevos cierres que se están llevando a cabo, lo que va a traer de destrucción también la segunda ola, vamos a tener números peores, más inflación, más subida del dólar, sueldos más bajos que van a perder contra la inflación, precios de la comida, de los servicios, de todo más altos, niveles más altos de pobreza, y esto va a ir creciendo como una bola de nieve. Y en esta nota dicen, ¿por qué hay trabajadores pobres? Y la respuesta la hemos visto en este video como en tantos otros. Todo tiene que ver con lo mismo, la destrucción económica, la subida de los precios, que es básicamente la inflación. Y dice, para los especialistas hay 2 dinámicas detrás del fenómeno del trabajador pobre. Una es el valor real del salario de los trabajadores registrados, que viene teniendo un descenso desde los últimos 3 años. Si comparamos los sueldos en dólares, que voy a dejar un video más adelante en unos días específicamente para eso, es impresionante ver cómo Argentina pasó de ser uno de los países que más sueldos altos pagaban, que incluso el sueldo mínimo era el más alto de la región, a tener los peores sueldos. Hemos visto en otros videos cómo hoy en día el sueldo mínimo es comparable al de Haití. Y después dice que el otro es el efecto del aumento de los precios, pero por sobre todo de la canasta alimentaria, inflación, lo que eleva el costo de la canasta total de pobreza y hace que el nivel de inflación crezca más rápido que las remuneraciones. Y esto es algo que se suele ver a diario. Uno puede preguntarle a cualquier persona en la calle y te van a responder lo mismo. Los sueldos
Con suerte se suben, porque hay muy pocos rubros, hay muy pocas empresas, en general los privados son los únicos que lo están haciendo, de subir sus salarios, pero se suben marginalmente. Es como que los salarios dan 1 o 2 pasos cuando la inflación da 10, 20, 50 o 100. Entonces, por más que se suban los sueldos, en realidad ni siquiera se están subiendo. No es que una persona pasa a ganar más, me subieron el sueldo este mes. No, en realidad estamos tan lejos con la inflación que no se suben los sueldos técnicamente, no se sube nada. Y eso hace que ese margen aumente y cada vez genere más pobreza. Y escuchen esto, que es algo histórico, algo que es impresionante, que está cambiando. Argentina tiene el trabajador pobre como una condición histórica. Sí, siempre existieron trabajadores pobres, estamos en Latinoamérica y es algo recurrente. Pero lo que ocurre ahora es que el asalariado que había logrado salir de la pobreza a fines de la primera década del siglo XXI, o sea, estamos volviendo a ese momento, y que estuvo en 2011 o 2017 con remuneraciones por sobre el valor de la canasta, históricamente, está cayendo por debajo de la canasta, empobreciéndose en sus ingresos. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios, los que sean de Argentina, qué opinan de esto, si han visto esta destrucción de sus sueldos, ustedes, sus padres, hermanos, hijos, algún familiar, amigos, para tener una noción de lo que está pasando. Y los que son de otros países también me gustaría que me dejen si están viviendo situaciones similares referente a los sueldos y cómo cada vez cuesta más vivir. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.